Vamos a seguir hablando de la paternidad. ¿Qué tema tan más fundamental la paternidad? No hay otra manera de entender el propósito eterno de Dios a mayor profundidad, yo les decía, que a través de la paternidad. Todo se hace claro cuando nosotros comprendemos la paternidad. Yo les decía la semana pasada, y espero en el Señor que esta y la otra conferencia podamos nosotros avanzar, pero si no, tenemos todo un manual que ustedes pueden pedir en librería que nos habla acerca de la paternidad. Mis amados, sin paternidad no hay cumplimiento del propósito eterno de Dios. Si no hay un padre en el hogar, los hijos no van a poder, o va a haber muchas limitaciones para que los hijos puedan lograr alcanzar el propósito eterno de Dios. Eso está establecido psicológicamente, sociológicamente y mucho más espiritualmente. Si no hay un papá en casa, o lo peor que yo les decía, si el papá vive en casa, pero es un papá ausente en casa, es lo peor que puede pasar. Pero Dios sometió su propósito eterno, el cumplimiento de su propósito eterno, Dios lo sometió a la familia. El plan eterno de Dios fue tener una familia. La revelación máxima de Dios para nuestras vidas en Cristo Jesús es Él como Padre, Jesús como Señor y Salvador, como lo hemos hablado, pero Él como un hermano mayor para nosotros. Nosotros ahora somos hermanos en la fe. Y yo creo que no hemos entendido todavía, no dimensionamos, muchas veces nos saludamos y decimos hermano o hermana, pero no hemos entendido lo que eso significa. No dimensionamos la profundidad de lo que significa ser familia ahora en Cristo Jesús. Por eso yo les decía que muchos de nosotros que quizá crecimos en una familia disfuncional, que no es algo que dé pena, es algo que es casi común en América Latina. Muchas veces trazamos o queremos encuadrar, queremos dimensionar la familia divina en Cristo Jesús con la familia terrenal y humana que nosotros vivimos y tenemos, pero eso es imposible, no se puede. Lo que vamos a hacer es violentar el concepto de la familia divina en Dios. Por eso es que estamos hablando acerca de la familia, por eso es que estamos hablando acerca de la paternidad. Y por eso es muy importante que los que somos padres aquí pongamos atención a todo esto, porque todo se levanta o todo se cae por un padre. Claro, reconocemos por supuesto la labor de las mujeres que tienen que ser papá y que tienen que ser mamá. Es algo extraordinario, pero ese no es el diseño, ese no es el modelo establecido por Dios. El plan de Dios fue ser Padre eterno. Atención, la operación economía y administración, lo repito, la operación economía y administración del propósito eterno de Dios solo se puede entender cuando conocemos y entendemos la familia y la paternidad, pero como institución divina, no humana. Lo repito, esto es muy importante. La operación, economía y administración del propósito eterno de Dios solo se puede entender cuando conocemos y entendemos la familia y la paternidad divina. Todo lo que Dios pensó hacer, atención, todo lo que Dios pensó hacer, lo planeó hacerlo por medio de la familia. Por medio de la familia. Por eso, como familia celestial que nosotros somos y como familia terrenal que nosotros somos, si no nos alineamos al entendimiento, si no nos alineamos al plan eterno de Dios como familia, tanto divina como familia natural, por decirlo así, no se va a poder cumplir el plan y propósito de Dios. Hagamos lo que hagamos, siempre va a haber deficiencias. Y eso es lo que pasa dentro de la iglesia también. Eso pasaba con los judíos. Por eso Jesús habló acerca de la parábola del hijo pródigo. La próxima semana vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo y cómo Jesús agarró y despedazó completamente
el paradigma y el concepto que el judío tenía de Dios acerca de padre, porque ya lo había un protoconcepto acerca de padre que el judío tenía. Pero Jesús lo que hizo con la parábola del hijo pródigo fue destruir todo paradigma judío acerca de la paternidad. Y Él introdujo de una manera extraordinaria el concepto eterno que Dios tuvo como Padre para la humanidad y en todo su propósito eterno. Y eso es maravilloso. A la iglesia nos hace falta entender que somos la familia de Dios y que como familia tenemos un propósito extraordinario y maravilloso, y es revelar al Padre. Si hay una misión que nosotros tenemos como iglesia a la tierra, si hay una misión, una visión que nosotros tenemos, es revelar a Dios. Por eso se acuerdan, yo les decía que Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, nosotros como familia tenemos el propósito glorioso y maravilloso de revelar al Padre, el propósito del Padre, el plan del Padre, la voluntad del Padre, el corazón del Padre. ¿A quién? A todos los demás. Tenemos un papel fundamental, porque si nosotros no somos la familia de Dios, el Padre no va a poder ser revelado. No hay nadie más que pueda revelar al Padre, solamente sus hijos. Nadie más puede revelar a un padre, solamente sus hijos. El hijo es la revelación del Padre, así como en el hogar. Solamente nosotros los padres podemos revelar a Dios. Claro, la madre también, pero Dios nos puso a nosotros como fuente. Eso es lo que significa la palabra padre: fuente, origen, el que nutre, el que cuida, el que protege. Eso significa la palabra padre. Para eso Dios nos dejó a nosotros. Y si hay familias disfuncionales, yo lo digo con mucho amor y respeto, pero si hay familias disfuncionales, es porque no hay padres. Es porque no hay padres. Pastor, pero yo no aguanto a mi viejo, yo lo tengo ahí desde las 8 hasta las 12 de la noche. Peor la cosa. No hay padres. Les leí hace 15 días todas las estadísticas sociológicas y psicológicas de las necesidades que tenemos en América Latina, y cómo cada vez hay más madres solteras o madres que tienen que sacar adelante a su familia, porque no hay padres en el hogar que entiendan su rol y su función de paternidad. Y esto es urgente. Esto es urgente, que se levanten verdaderos padres que entiendan, pero sobre todo que puedan conocer al Padre de los padres, al Padre de los espíritus, al que nos dio la vida, al que nos engendró, a nuestro Padre celestial. Porque si nosotros no entendemos la administración, la economía y el propósito de nuestro papá, no vamos nosotros a poder reproducir el modelo en nuestros hogares y en nuestras familias. Es imposible. No importa cuánto el padre se esfuerce, no importa cuánto el padre grite o el padre haga, si no está haciendo las cosas conforme al modelo que es la familia divina. Por eso yo les decía, es maravilloso saber que ahora somos hijos de Dios, porque así como el Padre ama al Hijo eterno, a su unigénito Hijo, así como el Padre trata y ha tratado a su unigénito Hijo, así ahora Él quiere tratarnos a nosotros. Así ahora Él quiere que tengamos esa comunión íntima con Él. Así Él quiere que nosotros lo conozcamos y que degustemos de esta administración familiar, de esta nueva dispensación gloriosa. Yo les decía, no podemos ver a la familia de esta manera en el antiguo pacto. Esto nace en el nuevo pacto. Cuando Jesús muere y Él resucita y se imparte a nosotros, es que podemos tener esa verdadera naturaleza de hijos amados de Dios. Esto es maravilloso. Así que, pastor, en el antiguo pacto no habían hijos en el sentido estricto de la palabra, no. En el antiguo pacto estaban muertos en sus delitos y pecados. Dios les proveyó la ley. La ley era una regulación externa para el pueblo de Dios. Aunque hay un protoconcepto de la paternidad de Dios, no se puede decir que verdaderamente Dios era padre.
Pero en Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que creen en Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, con la naturaleza del Padre y revelando los secretos de la casa paterna, porque a eso vino Jesús, a revelarnos los secretos de la casa paterna, el misterio escondido. Dios es papá. Por eso cuando le dijeron, todos sabemos, enséñanos a orar, le dijeron sus discípulos, él dijo, cuando oren digan papá. Padre nuestro que estás en los cielos, en la casa celestial. Ahora ustedes son parte, porque tienen una nueva naturaleza. Y la administración, la economía, la administración de esa familia, los secretos de esa familia, no nos los dejó de manera externa. Atención, no nos los dejó de manera externa como leyes o normas en el antiguo pacto. Entonces, pastor, ¿cómo nos las dejó? Nos las dejó aquí adentro, por medio de su Espíritu Santo y de su vida en nosotros. Por eso dice Jeremías, haré un nuevo pacto con ellos, pero ya no como el pacto que hice antes, sino ahora voy a poner mis leyes, mi vida, mi espíritu dentro de ellos, en una nueva naturaleza. Ahí voy a poner mi espíritu, esa vida del espíritu. Es el espíritu en ellos el que les va a enseñar, les va a mostrar, les va a revelar, los va a guiar, les va a dar el poder, les va a dar la fortaleza, la identidad la va a afirmar de que ahora son hijos de Dios. Por eso Romanos dice que es el espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Wow. Denle un aplauso al Señor. Familia, necesitamos entender. La gente me ha preguntado muchas veces que por qué somos tantas denominaciones, por qué hay tantas denominaciones, si la iglesia es solo una. Sí, la iglesia es solo una. La iglesia es solo una, pero tiene diferentes miembros en la familia. La familia tiene diferentes miembros. A mí me encanta ver, bueno, digo porque no los tengo yo, ¿verdad? Pero me encanta ver cuando viene el papá, viene la mamá y viene toda la familia telerín. Tuc, 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 tuc. El otro en brazos, falta el otro en el rebozo y el otro en la panza, ¿no? Toda la familia telerín. Así son las denominaciones. La iglesia es una familia. La familia tiene muchos miembros. Dios lo permitió de esa manera. Así es como se expresa. Las denominaciones no son una falla humana como muchos piensan. La denominación es la expresión de la familia de Dios. Está el papá, está la mamá, están los hijos. Hay unos hijos que son más maduros que otros. Hay otros que son adolescentes, hay otros que son niños y hay otros definitivamente que hay que cambiarles el pañal. Pero todos son parte de la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y escucha esto, nadie va a poder revelar a Dios, solamente su iglesia, solamente su familia. Por eso es que decimos comúnmente que, que los hijos son los que revelan quién es el padre. Los hijos son los que revelan quién es el padre. Si los hijos son hijos seguros, si los hijos están creciendo con estabilidad, si los hijos están creciendo con una sanidad emocional, con una sanidad mental, si los hijos crecen así, es el resultado de un padre. Si los hijos crecen con temores, si los hijos quedan con miedo, si los hijos crecen con dificultades en su identidad, el problema no es el hijo, el problema es el padre. Definitivamente, sociológicamente y psicológicamente está comprobado. La madurez, la fortaleza, la firmeza, la identidad que un hijo tiene, la pone el padre. Pero si el padre está igual o peor que el hijo, entonces no hay esperanza. Por eso es que nosotros como padres necesitamos tener un encuentro con el papá de los papás. Nosotros necesitamos tener un encuentro y entender a Dios, conocer a Dios como padre, como papá, y permitir que Él haga esa obra paterna en nuestras vidas. Varones, nuestros hijos necesitan padres. No solamente que les lleves el plato de comida a la mesa, no solamente que le compres unos trapos por ahí para que se vista,
O no solamente que le des al muchacho, al niño, todo lo que pida, porque si no se berrinche o porque tú no lo tuviste, entonces se lo tienes que dar a él. Y en vez de hacerle un bien, le haces daño. No es solamente, ay, mi niño, le voy a resolver todos sus problemas para que no tenga ningún problema, porque lo haces débil, lo haces poco creativo, no fortalece su carácter, sus emociones, su vida, su mente. Por eso tenemos que conocer la paternidad de Dios. Y de eso es de lo que estamos hablando. ¿Cómo es Dios como Padre? ¿Cómo Él nos trata a nosotros como hijos? Entonces, urgen padres. Voltate con la persona que tienes a la par y dile: urge un papá. Urgen padres. Nos urge a nosotros como padres. Nos urge a nosotros como padres conocer la paternidad de Dios, recibir la paternidad de Dios en nuestras vidas, ser ministrados por la paternidad de Dios. La fuente primaria en toda la vida que nuestros hijos tendrán de la revelación de Dios somos sus padres. Lo repito, la fuente primaria en toda la vida que nuestros hijos tendrán, nosotros somos esa fuente primaria de revelación para ellos. No van a tener otra fuente donde ellos van a conocer a Dios. Sin la paternidad de Dios, el propósito eterno no se desarrolla, no camina. La única fuente para conocer la paternidad divina es Dios. Y por último, como un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, la paternidad de Dios hace 15 días detona todo lo que se nos fue dado desde la eternidad en Cristo. Somos herederos y coherederos. Donde hay un padre, hay avance. Donde hay un padre, hay avance. Donde hay un papá, se avanza, se camina, se logra, se rompe, se emprende. Un padre detona. Un padre tiene la capacidad de mover el potencial de un hijo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 21. Dice: y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Un padre tiene la capacidad de detonar y poner en marcha el potencial de sus hijos. Efesios 3, 19 y 20. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bien, vamos a definir la paternidad de Dios. La paternidad de Dios se nos muestra por dos vías en la Biblia. Atención, la primera vía es por la vía legal. Por la vía legal. Y la segunda vía es por vía de naturaleza. Lo repito, hay dos vías por las cuales se nos muestra la paternidad de Dios en la Biblia. Número uno, por la vía legal. Y número dos, por naturaleza. Bien, la primera de ellas es por adopción. Efesios capítulo 1 verso 3 al 5. Si me lo ponen en pantalla, y esto es muy importante. Efesios capítulo 1 versículo 3 al 5. Vamos a leerlo. Dice así, atención: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. El que sigue: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. El que sigue, por favor. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos. Esta es la vía legal. Esta es la vía legal. Y vamos a entender por qué Dios usó estas dos vías para poder llegar a nuestra conciencia y revelarnos su paternidad. Primero, la vía legal. La palabra adopción dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, o sea, como hijos, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Ok,
Primero, por la vía legal. Dios es nuestro Padre por la vía legal. Y Pablo tenía en mente, por supuesto, el mundo greco-romano. En el mundo greco-romano, la adopción tenía función en términos legales políticos. Atención, la adopción en términos legales y políticos tenía mucho fruto y era la manera en que ellos manejaban el gobierno. Pueden investigarlo, pero los romanos manejaban así todo el poder de Roma, todo el gobierno de Roma. Se adoptaban los unos a los otros. Era la adopción para poder perpetuar el poder político, la jurisprudencia y el gobierno que tenían en Roma. Pablo toma esta primera vía legal para decirnos a nosotros que Cristo también nos adoptó a nosotros. Atención, por la vía legal, porque el mundo espiritual es legal. Número uno, la adopción romana fue utilizada para alcanzar ciertos resultados de orden político. En primer lugar, eran adoptados para ser ciudadanos romanos. Eran adoptados para ser ciudadanos romanos. Nadie que no fuera ciudadano romano, aunque viviera en Roma, pero que no fuera ciudadano romano, tenía acceso a algún poder político en Roma. Por eso el mismo Pablo, tomando el ejemplo, dice que ahora nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Esto es impresionante, por causa también de cuestiones políticas y jurisprudentes celestiales, por causa del gobierno celestial. Porque si hay una manera en que el Padre va a gobernar esta tierra, yo les he dicho, es a través de sus hijos. Y si hay alguna oportunidad de que el gobierno de esta tierra, o que los hijos de Dios puedan acceder al gobierno de esta tierra también, hablando naturalmente, solamente es a través de una familia. Solamente es a través de hijos que son enseñados, que son capacitados y que son bien establecidos en su identidad y en lo que Dios quiere, para que puedan levantarse como hombres de gobierno y mujeres de gobierno en nuestra generación. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Número dos, la vía legal de la adopción era para transformar a los plebeyos en patricios, llegando a ser tribunos de la plebe, llegando a tener jurisprudencia en el mundo romano. ¿Qué tenían que hacer? Adoptarlos legalmente para que pasaran de ser plebeyos y se convirtieran en patricios. Bien. Número tres, para la transmisión del poder. Para la transmisión del poder. La adopción funcionaba muy bien para la dinastía romana. Ciudadanía, para transformar a los plebeyos en patricios legalmente. Y número tres, para la transmisión de poder. Así que estas tres cosas es la que Cristo hizo a nuestro favor al adoptarnos como hijos, dice Pablo, porque hay un gobierno de Dios, hay un propósito eterno de Dios. Por eso yo les he dicho, Dios gobierna con los que Él gobierna y solamente con sus hijos. Vimos hace 20 días o un mes, no recuerdo, donde dice que el fin es reunir todas las cosas por medio de Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Y no se va a poder hacer eso si no hay un gobierno de Dios establecido en esta tierra. Y somos tú y yo el gobierno de Dios establecido en esta tierra por adopción. ¿Qué quiere decir? Legalmente el gobierno de esta tierra le pertenece a Cristo y por lo tanto nos pertenece a nosotros como hijos de Dios. Todo lo que hay. De hecho, yo te he dicho que todo eso que se nos predicaba, que cuando Jesucristo regrese vamos a ir al cielo con Él y vamos a morar con Él, eso no dice la Biblia. Dios preparó la tierra para gobernar esta tierra. Y de hecho yo te he dicho también que en Apocalipsis 21, creo que es 21, se ve descender la nueva Jerusalén. Las oficinas gubernamentales cambian de posición, cambian del tercer cielo, ahora se vienen a la tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque se va a establecer eternamente el gobierno de Dios. ¿En dónde? En esta tierra. Dios nos adoptó legalmente para eso. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Dios nos transfirió el poder. El Padre nos transfirió su poder a través de ¿quién? A través del Hijo.
nos transfirió su autoridad a través del Hijo. Nos ha dado la ciudadanía celestial. ¿A través de quién? Del Hijo. Por eso tenemos la autoridad del cielo en nuestras vidas. Entonces, la adopción era, número uno, por vía legal. Por vía legal. Ahora, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes verdaderamente se sienten el gobierno de Dios en la tierra? Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente experimentan ser el gobierno de Dios en la tierra? Atención, porque como familia de Dios, la familia de Dios tiene la encomienda. Nadie más lo va a poder hacer, solamente los hijos de Dios, solamente la eclesía, la iglesia. Nosotros como familia de Dios vamos a poder revelar, vamos a poder establecer el gobierno de Dios en esta tierra como hijos. Pero para eso necesitamos entenderlo, y necesitamos no solamente saber que somos hijos, sino vivir como hijos, sentirnos hijos y vivir como hijos. ¿Se acuerdan de esa premisa? Es muy sencilla. Pidan al Espíritu Santo que la siga revelando en nuestras vidas. Ser hijos, sentirnos hijos y vivir como hijos. Ser hijos, sentirnos hijos y vivir como hijos. Muchos de nosotros sentimos que las circunstancias nos gobiernan. Entonces no has entendido que eres hijo ni vives como hijo. Porque si eres hijo, entonces quien gobierna es Cristo a través de ti. Ya lo hablamos, ¿no? Quien gobierna es Cristo a través de nosotros. Si sientes que las cosas se te van de las manos, estás angustiado, estás preocupado, estás afanado, eso quiere decir que no has entendido que tú eres el gobierno de Cristo en la tierra. Que tú gobiernas, que Cristo gobierna a través de ti. Gobierna tu casa, gobierna tus hijos, gobierna todo lo que te rodea. Porque somos hijos por vía legal. Esto es legal. El mundo espiritual responde de manera legal. Por eso yo les he dicho, donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que nosotros estamos, llegamos ahí y está llegando Cristo. El gobierno de Cristo llegó ahí. Somos hijos. Por eso la Biblia dice también que somos embajadores del reino. Somos embajadores del reino. Somos hijos de Dios. Wow. Si tú transmites eso a tus hijos como padre, si tú eres capaz de transmitir por medio del Espíritu Santo esto a tus hijos, entonces estás creando hijos, estás educando, criando hijos para la gloria de Dios. Estás criando hijos que entienden su posición, que entienden quiénes son, que entienden por qué nacieron y para qué fueron llamados. Y vivimos en una generación donde los jóvenes están muy desenfocados. En verdad es terrible lo que estamos viviendo el día de hoy, porque tenemos jóvenes que no tienen identidad. Pero no solamente jóvenes, también adultos que no tienen identidad. Y todo esto nos los da a entender y comprender y tener este encuentro con la paternidad de Dios. Por eso dice la Biblia que somos nosotros adoptados, vía legal. Primero, vía legal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me van siguiendo? ¿O ya se durmieron? Número dos. Número dos, por engendramiento. Esto tiene que ver con naturaleza. Con naturaleza. Por engendramiento. Por engendramiento. Efesios capítulo 2 versículos 4, 5 y 6. Efesios capítulo 2 versículos 4, 5 y 6. Atención con esto. Esto para mí es muy poderoso. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Atención. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. Podemos hacer muchas conferencias solo de este verso. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente en Cristo Jesús. Ahora atención. El plan eterno de Dios no es restaurar al hombre, yo se los he dicho, a imagen de Adán. El plan original de Dios no fue restaurar al hombre a imagen de Adán. Nunca, nunca fue ese el plan de Dios. El plan eterno de Dios fue hacernos semejantes al Hijo.
El plan eterno de Dios nunca fue restaurarnos a imagen y semejanza de Adán, al estado original de Adán, porque Adán no fue el plan original de Dios. El plan original de Dios fue el segundo Adán, que es perfecto, que es hijo de Dios, que tiene naturaleza divina. El plan eterno de Dios para nosotros como hijos fue no restaurarnos, sino fue hacernos igual que el Hijo. Por eso somos hijos por engendramiento, somos hijos por naturaleza, y tenemos el ADN del Padre, lo tenemos dentro de nosotros. No, Dios no te salvó nada más porque te vio tirado en el pecado. Dios no te salvó nada más porque te vio bien amolado en el pecado. Pero si así estábamos todos, muertos en delitos y pecados. Dios nos salvó porque su plan eterno era que el Hijo muriera, que el Hijo resucitara, hacerle un espíritu vivificante y entonces vivificarnos a nosotros, matarnos a nosotros, a nuestra antigua naturaleza, y entonces darnos una nueva naturaleza igual a la del Hijo, con la sustancia del Hijo. Por eso dice Pedro: yo les he dicho que somos participantes de la naturaleza divina de manera espiritual. Somos hijos de Dios, pero todavía nuestra conciencia no ha recibido esa gracia maravillosa. Miren, en el nuevo manual hablo de la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios es un sistema muy complejo. No es sencillo decir, nosotros definimos gracia, es un favor inmerecido, ya, es un favor inmerecido y ya, yo era pecador, ahora soy salvo, ya no voy a ir al infierno, amén. No, la gracia es un sistema muy complejo, de una obra de la bondad, de toda la bondad de Dios, de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios tiene, pero dentro de nosotros, no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Aquel que es lleno de gracia, de verdad y de virtud, mora dentro de nosotros, porque nos dio una nueva naturaleza, nos unió a Él, se mezcló con nosotros, su espíritu con nuestro espíritu. Aquel que se une al Hijo, a Cristo, un espíritu es con Él. Nos dio esa vida gloriosa y maravillosa. Pablo le dice: el poder de la resurrección de Cristo, el espíritu que levantó a Cristo de los muertos, mora dentro de nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos leído? Yo lo sé, lo he leído, lo he estudiado muchas veces, pero llega el momento en el que el Espíritu Santo nos deja caer un espíritu de entendimiento, y entonces se nos enciende el foco y nos damos cuenta que lo que pensábamos que sabíamos es tan poquito de ese sistema glorioso, tan grande, tan maravilloso, de que somos hijos por engendramiento. O alguien debe decir amén a esto. No sé si vamos entendiendo o comprendiendo. Y entonces, ¿por qué luego vamos caminando por la vida sintiéndonos abandonados, sintiéndonos huérfanos, sintiéndonos acabados? No, nuestra conciencia no ha recibido la totalidad del entendimiento y la revelación de que somos hijos amados de Dios. Nosotros basamos todo por lo que nos pasa o no nos pasa. Pasamos todo por una vida externa. La vida de hijos no la recibimos de lo externo, lo recibimos de lo interno, de lo que nosotros ya somos, de lo que ya tenemos en Cristo Jesús, no de lo que tenemos o nos falta ahora aquí afuera. Se va a manifestar toda esa bondad y toda esa gracia de Dios, pero nuestra identidad y nuestro poder para operar como hijos no viene de afuera, no viene de si tengo esto, si tengo aquello, si tengo lo otro. Viene de lo que ya me ha sido dado por medio de Cristo Jesús. Y cuando esa vida se activa en nosotros, por eso el apóstol Pablo dice en Efesios: y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. La pregunta es si lo estás dejando operar. La pregunta es si lo estamos entendiendo y estamos dejando que el Espíritu Santo, que este
poder de la resurrección, que este ADN que está en nosotros fluya dentro de nosotros. Y te levantas el día lunes, te acuestas el día domingo, te levantas el día lunes sabiendo que eres hijo amado de Dios, que su potencia está dentro de ti, el poder de la resurrección. Su ADN es tu ADN espiritual también, que Él está contigo, que Él camina contigo, que eres un Padre maravilloso y que todo lo que vives es porque Él te está guiando, es porque Él está contigo. Qué manera de vivir la vida, de una manera completamente diferente. ¿Alguien puede entender eso? Pero nosotros regularmente dejamos que nuestra conciencia se cargue por las cosas externas que nosotros pasamos, por si sucede, por si no sucede, por si tenemos o si no tenemos, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que hemos sido hechos hijos de Dios por engendramiento, que Él está con nosotros. Eso es algo maravilloso. Es la vida del ADN. Déjala que fluya. Yo les he dicho, yo nunca, bueno, y tampoco me gustan los gatos, pero nunca he visto que una persona tome un gatito en su brazo y le diga: a ver, Michi, pon atención, Michi. Esta es tu primer clase, Michi. ¿Okay? Michi, porque es el nombre del único gato que me sé. Michi. A ver, Michi, mira, tú estás aquí, Michi, y para hacer miau. A ver, Michi, repite, Michi. Miau, miau. ¿Alguien hace eso? ¿Alguien haría esa locura? O si tienes un perrito que se llame Firulais, Firu, ven, Firulais, hoy vamos a tomar nuestra primer clase, Firulais. ¿Okay? Mira, tú tienes que hacer wow. ¿Cómo? Wow. ¿Alguien hace eso? ¿Alguien hace eso con su perrito? ¿Alguien hace eso con su gato? ¿Sabes por qué no? Porque hay leyes. El gato ya sabe. Cuando nace el gato por naturaleza hace miau. El perro por naturaleza ladra. Por naturaleza, esa es su realidad de vida. Tu realidad y mi realidad de vida es que somos hijos de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? El software que tenemos aquí. Nuestra conciencia. Nuestra conciencia es el problema. Por eso es que, escucha esto, no es malo, nosotros discipulamos, enseñamos, y de hecho esta administración de la palabra que está recibiendo es importante, pero por eso es que muchas veces tú llamas a un hombre y le dices: vamos a estudiar, llamas a un matrimonio, vamos a tomar un curso. Y mira, y el hombre tiene que hacer esto, y la mujer tiene que hacer, ajá, sí, y el papá tiene que hacer esto, ajá. Si no opera desde adentro, por naturaleza, ¿alguien me sigue? Si no opera desde adentro, si no es una conclusión que él recibe por el Espíritu Santo de Dios, de que es hijo de Dios, no importa cuántas veces le digas a tu esposo que tiene que servir en la casa también, nunca lo va a hacer. Porque eso es por naturaleza. A lo mejor tú puedes obligar a alguien a que haga algo, y cuando nuestros hijos son pequeños los podemos obligar, y qué bueno que lo hagas. Pero si ellos no tienen una comunión con Dios, si el Espíritu Santo, su vida dentro de ellos, el espíritu de vida, no toca su mente y su corazón. Por eso nuestro papel es inspirarlos a ellos, es revelar el Padre a ellos. Es que ellos, como dice ese viejo refrán de liderazgo de Maxwell, nosotros enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Mi pregunta es: ¿qué estás reproduciendo tú como padre? Pero es que yo hablo mucho con mi hijo. El que habla con su hijo, porque hay quienes ni hablan con sus hijos, les da flojera hablar con sus hijos. ¿Para qué me peleo con mi hijo? Ya mejor lo dejo ahí. El
el que hace más habla con su hijo, estorba a su hijo. Pero no importa cuánto hables con él, si tú no le transmites, si tú no revelas al Padre, si tú no lo guías para que él tenga esa comunión con su vida, que es Cristo, el Espíritu morando dentro de ellos, en ese ADN, en esa ley del Espíritu de vida, por un tiempo lo vas a poder obligar. Pero te tengo una noticia: cuando él crezca, si no ha tenido ese cambio de conciencia por medio del Espíritu Santo, va a hacer todo, pero lo que está lejos del plan y propósito de Dios, aunque sea hijo de Dios. Así estamos muchos de nosotros, debiendo de hacer lo que tenemos que hacer como hijos amados de Dios. Hacemos otras cosas y eso golpea directamente la vida de nuestros hijos. Les iba a decir, ¿cuántos dicen amén? Ay, ahora sí nos va a tocar duro. Porque no, escúchame, no se trata de cuánto te esfuerces por ser padre. Escucha esto. No se trata por cuánto te esfuerces por ser un buen padre, sino se trata de cuánto le dejes a Cristo obrar en tu vida y a través de tu vida. Se trata que dejes a Cristo obrar en tu vida y a través de tu vida. Escucha esto. Si tus hijos son pequeños, tienes posibilidades infinitas de poder dirigirlos. Pero no importa si ya son más grandecitos, todavía tienes oportunidad de poder dirigirlos. Mira, es muy interesante, porque de repente nosotros nos mostramos incongruentes con nuestros hijos. Somos incongruentes. Y si hay alguien que te está observando todo el tiempo, y no lo que haces, sino lo que no haces, son ellos. Y a veces somos incongruentes nosotros. ¿Sabías que otra cuestión de la adopción, tanto por las dos vías que estamos hablando en el mundo grecorromano, es que lógicamente el que era adoptado pues comenzaba a tener una nueva vida y una nueva comunión con la familia que lo adoptaba? Pero había un requisito: que cortaran absolutamente toda relación con la familia antigua y pasada. El problema de nosotros, que somos incongruentes, es que un día somos hijos de Dios y el otro día somos hijos del diablo. Es la verdad. Un día estamos como Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, Pedro. ¡Wow! Súper espiritual. Y al otro día, apártate de mí, Satanás. O sea que un día somos como el Señor y el otro día somos como el diablo. Me gusta el silencio. Y entonces traes a tu hijo como un bolito de ping pong. ¿Y ahora qué? ¿Y este qué onda? Cuando van creciendo no lo pueden entender, entonces no saben cómo actuar. Pero cuando ya crecen, dicen: el viejo está loco. El viejo está loco. No es congruente. Pero tú tienes que amar. Estamos como los fariseos. Pero tú tienes que amar a Dios. Pero tú tienes que hacer esto. Y aunque Jesús dijo de los fariseos, ¿qué dijo? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y así estamos los papás: es que tú esto, es que tú aquello, es que tú lo otro. Pero el hijo sabe, el hijo ve, el hijo entiende. Tú le dices a él: pero es que tú no entiendes. No, el que no entiendes eres tú. Y muchos de nosotros, déjame decirte esto, pero muchos de nosotros hemos dañado a nuestros hijos pensando en que los amamos. Y no es que no los amemos, simplemente no hemos entendido ni nosotros lo que significa ser hijo. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a ser hijos si ni nosotros sabemos lo que es ser hijos? Ni nosotros aprendimos a ser verdaderamente hijos. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a ser un hijo? Pero para todos los jóvenes que están aquí, les repito la misma frase de hace rato. Jesús dijo acerca de los fariseos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque tampoco es una excusa para los muchachos decir: ay, el pastor dijo que No, Jesús dijo: aunque haya fariseísmo en la casa,
Jesús dijo: hagan lo que dicen, porque ningún padre, siendo malo, dijo Jesús, quiere malas dádivas para sus hijos. Todo padre, aun siendo malos y terrenales, desean lo mejor para sus hijos, aunque a veces no sabemos cómo, pero lo deseamos. Aunque a veces hacemos lo contrario, pero lo deseamos. Bien, dos vías que Dios nos enseña por los cuales somos hijos. La vía legal, que tiene que ver con toda la jurisprudencia, con todo el gobierno de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Y número dos, por medio del engendramiento tenemos el ADN de Dios. Nos dio su vida divina, espiritual, naturaleza, su espíritu, el poder de la resurrección en nosotros. Miren, tenemos que pedir al Señor. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Tenemos que pedir al Señor. Mientras más estudiamos, más nos damos cuenta que menos sabemos de esta dimensión gloriosa, de esta nueva realidad en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser ciudadano del reino? ¿Qué significa tener la naturaleza del Padre? ¿Qué significa ser uno con Él? ¿Qué significa que su espíritu se mezcló con mi espíritu? Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Qué significa que opero en el poder de la resurrección? En el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder mora y vive dentro de mí. ¿Qué significa ser uno con Él? Jesús dijo: el Padre y yo uno somos. ¿Ustedes sabían que a Jesús lo mataron por decir que Él era el Hijo de Dios? La razón por la cual el sumo sacerdote gritó: blasfemia. ¿Qué más necesitamos saber? Ustedes lo han oído, Él a sí mismo se hace Dios. Porque le preguntaron a Jesús: dinos, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús dijo: tú lo has dicho, y ahora veréis al Hijo del Hombre. Y entonces rasgó sus vestiduras. A Jesús lo mataron porque Él era el Hijo de Dios. Hay un poder extraordinario y glorioso. Es una dimensión extraordinaria y eterna que nosotros necesitamos entender. Que todos los padres que están aquí, todos los papás que están aquí, levanten su mano. Todos los papás, levanten su mano. Ya, porque hasta aquí llega que ya se acabó el poder del desodorante. Todos los que son padres aquí, nos surge profundizar, dimensionar, y eso es en la intimidad con Él, con nuestro Padre. Que Él nos siga enseñando, que esa vida que hay en nosotros fluya en nosotros para que podamos entender y dimensionar qué significa ser hijos amados de Dios. Porque el amor que Dios nos da es el amor que Dios le dio a su Hijo. Dios nos ama igual que a su Hijo. Somos hermanos. El Padre le pidió hermanos al Hijo. A cambio, yo les he dicho, el Padre le dijo al Hijo: yo te voy a dar una esposa. Y el Hijo en la cruz le dio hermanos al Padre. Por eso dice Hebreos: Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Wow. Nos surge a nosotros entender esa paternidad. Muy bien. Y termino, porque si no nunca voy a acabar. Nos dio identidad, nos dio vivienda, nos dio casa, nos dio familia, nos dio amor, nos dio aceptación. ¿Qué más nos dio? Asignación, visión, potencial, realización, trabajo. ¿Qué más nos dio? Herencia, presupuesto, toda bendición espiritual. ¿Qué más nos dio? Nos dio gracia, todo su bien por su amor y méritos, pero dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Todo su bien ahora opera dentro de nosotros. Por eso dice Pablo que Él pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer, produce el querer como el hacer en nosotros. Bien, la etimología. Vamos a la etimología. ¿Qué significa la palabra Padre? Hay dos palabras muy interesantes. Hay dos palabras. La palabra en griega pater, la palabra en griega pater, y la palabra aramea Abba. Y recientemente se hizo un estudio porque la palabra Abba, hubo un alemán, un erudito bíblico alemán llamado Joachim Jeremías, que él propuso y popularizó la opinión de Abba.
La mayoría de las traducciones, diccionarios bíblicos, traducen la palabra Abba de esta manera, con un tono muy familiar e íntimo. Es más, muchos han dicho que esta palabra Abba tiene como similitud la palabra en inglés, que es la palabra daddy, ¿verdad? Daddy, que es papito. Entonces, muchos han traducido esta palabra aramea, Abba, como la palabra daddy, como la palabra de un bebé, pero no es del todo así. La comunidad académica que se dedica a estudiar todas estas clases de lenguas, y es muy importante porque todo esto a nosotros nos enseña muchas cosas. Los estudiosos como James Barr han publicado artículos sobre lo que de manera completa significa la palabra Abba, y es que tiene mucha relación con la palabra pater en griego. Por eso aparecen dos palabras, en arameo y en griego, porque estas dos palabras nos hablan de esta realidad completa de lo que significa la palabra Padre. En primer lugar, como dijimos, la palabra Abba, que es una palabra aramea que tiene la connotación de un tono muy familiar e íntimo. Abba tiene la connotación de un tono muy familiar e íntimo, y aparece en varios pasajes donde se usa la palabra Abba. Es más, es muy interesante porque en griego aparece la palabra Abba, no aparece pater. Jesús usó la palabra Abba con una razón, o por una razón muy interesante. Cuando nosotros leemos los originales en griego, no aparece siempre la palabra pater, aparece el arameo. Y es muy interesante tener arameo en el griego. Se tiene arameo, se tiene griego y luego se tiene español. Dios mío, entonces ¿qué vamos a entender? ¿Verdad? Si se tiene arameo, luego se tiene griego, luego se tiene español y luego se tiene oaxaqueño, ¿verdad? Este es el problema y el trabajo de las traducciones. Pero aparece la palabra Abba en arameo, y también aparece la palabra pater. ¿Qué significa la palabra pater? La palabra pater significa origen, significa también el que engendra, y significa nutridor, el que nutre, el que protege, el que engendra y el que sustenta. Eso significa la palabra pater, ¿qué? El que nutre, el que protege, el que sustenta y el que origina. Así que estas tres cosas o cuatro cosas son las que Dios hace: nos originó, nos nutre, nos protege y nos sustenta. Así que desde ahí podríamos nosotros ya mencionar qué es lo que nosotros tenemos que hacer como padres. ¿Qué tenemos que hacer? Nutrir a nuestros hijos, nutrir a nuestra familia. Número 2, proteger a nuestra familia. Número 3, sustentar a nuestra familia. Estas cosas, pero unidas las dos cosas y la palabra del pasaje donde Jesús usa la palabra Abba, cuando leemos el contexto de las escrituras, yo solo estoy diciendo rápido para que usted lo pueda entender y comprender. Significa que por un lado, Dios como Padre, por supuesto, nos engendró, y así como un padre ama a sus hijos, porque cuando el hijo va a nacer, es más, antes de que nazca, amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Antes de que nazcan nuestros hijos, lo amamos y decimos: va a tener mi nariz, va a tener mis ojos, y la esposa ora y ayuna para que así no sea. Lo amamos, oramos por ellos. Nosotros orábamos por nuestros niños. Yo recuerdo que el día en que nos dijeron a nosotros, lo sentimos, nos dijeron, porque muchos conocen la historia de Samuel, muchos no, pero yo recuerdo esa noche que el Espíritu Santo rompió mi corazón, porque esa noche en el hospital a mi esposa le habían hecho un cerclaje y le dijo el médico: puede ser que aguante, puede ser que no aguante, porque ella tuvo un problema en el embarazo de Samuel. El cuello de su matriz estaba abriendo.
Entonces nos dijo el médico: esto es muy raro, esto ocurre en un primer embarazo y dentro de los primeros 3 meses. Ella había cumplido 4 meses exactamente. En nuestra segunda visita al ginecólogo, él vio algo raro, nos dijo: hay algo raro, nos mandó con otro médico. El médico nos explicó y nos dijo: miren, este es un problema en la matriz. La matriz se va a abrir y el bebé se va a salir. No es problema del bebé, es problema de la matriz. Lo único que podemos hacer es un cerclaje. Vamos a cerrar el cuello de la matriz y entonces pues vamos a tratar de retener al bebé lo más que se pueda. Le hicieron un cerclaje, no funcionó. A los 15 días, 4 meses y medio, se rompió, tiró un poco de líquido. Llegó el médico y esa noche el ginecólogo nos dijo: lo siento, le dijo a mi esposa, usted es muy joven, va a poder tener muchos más hijos. Tenía como 27 años, 26 años, va a poder tener más hijos. Lo siento mucho, se rompió el cerclaje. Dijo él: voy a cortar membranas, le voy a poner medicamento. El problema no es el bebé, el problema es la matriz, porque en la noche lo más probable es que la matriz arroje al bebé. Nos dio la noticia, me llamó, fui con mi esposa, entré a ver a mi hijo, ya se le veía la pancita. Puse mis manos en el vientre, oré por él y le dije: hijo, no tengas miedo. Dios es tu papá, Dios es nuestro papá, Él está con nosotros. Se quebraba mi corazón por dentro, porque el médico nos había dicho que en la noche lo iba a arrojar, se iba a salir. Tenía 4 meses y medio. Oré por él y le dije: tú estás consciente, eres hijo de Dios, te amo, Dios está con nosotros, no tengas miedo. Uno ama a sus hijos, uno los ama como padres, uno ama a sus hijos inmensamente, ¿o no es verdad? Pero a veces ese amor de padres terrenales nos ciega para hacer lo que tenemos que hacer. Yo recuerdo que a mi hija, a los 8 meses, tenemos una amiga neonatóloga, y yo le pregunté y le dije: dime, ¿a los cuánto tiempo o al cuánto tiempo una criaturita de estas ya se berrinche? Y me dice: después de los 6 meses. Si ya comió, si tiene limpio el pañal, si ya le revisaste su cuerpecito y está bien y no para de llorar, dice, no es por comida, no es por ninguna otra razón, sino que está haciendo berrinche. Ah, le dije, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y mi esposa no me dejará mentir. A los 8 meses no paraba de llorar. Fuimos y le revisamos el pañal. Bien. No ha comido, acaba de comer. Ya tiene fiebre, no tiene algo, no tiene nada. Ah, ya sé qué es, le dije. 8 meses. Le quité el pañal y le di una nalgada. Tampoco la agarré y la aventé a la pared. Le dije: te callas y te duermes. Santo remedio. 8 meses. Pero cometí un error con mi hijo. Yo recuerdo que me tocó una escena donde ya no tenían más donde picarlo. Él tuvo todas las enfermedades que un niño prematuro extremo pueda tener, nada más le faltó moquillo. Lo picaban de aquí, lo picaban de acá, lo picaban de acá. Y una vez me llamaron y me dijeron: agarre a su hijo, porque ya no hay otro lugar donde picarle sino en el cuello. Estaba todo morado. Estuvo 7 meses en el hospital. 7 meses. Y entonces yo vi cómo Samuel se defendía aún estando chiquito. Lo agarró el médico y le picó en el cuello. Mi esposa no aguantó y se fue a llorar. Yo me quedé con él y le decía: machito, fuerte, agárrese de la vida. Imagínense si me pongo a llorar con él. Es lo que hace mucho papá.
Dile a tu hijo: párate. Ay, no, mi nene, que nadie me lo toque. Y lloras con él. Tú lo haces llorón. No le estás preparando para la vida. Muchos papás quieren meterlos en una burbuja, que nadie los toque. Ay, mi nene, me llevo a mi nene. Un día esa burbuja ellos mismos la van a romper. Y no los estás preparando para un mundo que se los va a querer devorar, se los va a querer comer y los va a querer destruir. Pero yo cometí un error con él, porque como lo vi tanto tiempo tan vulnerable, yo le dije a mi esposa, me decía mi esposa: corrige a Samuel. Yo decía: no, pobrecito. Es que todo lo que viví con él, todo lo que pasé con él, todo lo que sufrí con él, tú no aguantaste. Yo estuve con él, todo lo que él pasó. Y le dije: no, después. Y ese después se me fue después. Y luego se me fue después. Gracias a Dios, ahí va enderezándose el barco. Pero ese error cometemos como padres. No creas que Dios no corrige. Mira, el asunto está, te estaba explicando de las dos palabras, cómo es una misma realidad. Por una parte, Dios nos ama con ese amor tan maravilloso como al mismo Jesús. Así te ve, así te contempla, con un amor complaciente. No hay nada más grande para Él que tú, así como lo es el Hijo. Qué maravilloso es eso. Pero no creas que Dios no te va a corregir, porque la palabra pater se usaba también era una manera de hablar con respeto a los padres, con reverencia a los padres y con temor a los padres, como lo que estaba predicando la pastora la semana pasada. Así que por una parte, la palabra Abba es lo que revela, pero no es en su totalidad, porque al traducirla o al ponerla en griego, lo que los autores estaban queriendo decir es que sí, así como ese bebecito, ¿qué tal amas a tu bebé? ¡Wow! ¿No? Se parece a mí, dice, ¿verdad? Se infla el pecho, pero yo le decía ayer, pero se va a componer. Pero al mismo tiempo, la palabra pater lo que dice es que tenemos que dimensionar que el Padre que tenemos es el Dios creador de los cielos y de la tierra, sustentador de todo lo que existe, todopoderoso, y que por ninguna manera, si ama a sus hijos, los va a dejar sin instrucción, sin corrección y aún sin castigo, pero como Padre, no como Dios que juzga. Por eso aguas, porque Él nos da su gracia, nos dio su vida, nos dio su amor. Pero Él corrige. Él corrige. Por eso Hebreos dice: ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Él corrige. Yo les he dicho, Él azota, no solamente corrige. Dios ama y su amor es perfecto, pero su amor es según el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Dios no se ciega por su amor, y muchos de nosotros como padres nos cegamos por amor a nuestros hijos y pensamos que eso es amor, pero no es el amor que viene del Padre. Un día mi mamá descubrió ese versículo que dice que la verdad te hará libre. Santo Dios. Era mejor caer en manos de un Dios vivo. Como decía mi esposa, imagínate si no lo hubieran corregido. A muchos de ustedes les faltó vara, ¿eh? Ahí tengo una. A muchos de ustedes les faltó vara. No es tarde todavía. Como quisiera yo que solitos llegaran y dijeran: aquí estoy, necesito corrección de Dios. Y papás, mejor ama tú a tu hijo corrigiéndolo. No esperes que Dios lo corrija. Yo le digo siempre a mi hijo: mientras yo esté aquí, yo te voy a corregir, porque no quiero que Dios te corrija. Yo te voy a corregir porque ese es mi papel. Y como yo les he dicho siempre, me han dicho mis hijos: es que tú no me amas. No te amo, me decían. Pues no me ames, les decía yo. Pues es que ya no te voy a querer. Pues no me quieras.
¿No crees que vivo de tu amor? No, mira, aquí estoy. Pero si el hijo le dice a la mamá, ya no te quiero, ay, mijito, perdóname, se quiere quemar la mano la mamá, se quiere quemar la mano el papá. Te amo, hijo. Y esta es la manera correcta de preocuparme por ti. Aunque no lo entiendas, te amo. No me interesa que lo entiendas. Si no lo entiendes, no hay problema, solo obedece. Haz lo que tienes que hacer. Te amo. Y le digo a mi hijo, todo lo que pasé por ti, todo lo que vivimos contigo, ¿y te atreves a decir que no te amo? No me interesa, le digo. Lo importante es que aquí estás. Y mientras yo esté, voy a hacer lo que yo crea conveniente para tu crecimiento y tu madurez. Pero tú deja que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida. El hijo se pone rebelde. ¿Y qué haces? Nada. Te encierras en tu cuarto mejor. Y ya se puso rebelde mi hijo. Recuerdo que una mamá, y con esto termino, me llamó muy preocupada. Miren, en los 20 y tantos años que llevo pastoreando, algunas historias debo de tener. Recuerdo que una mamá un día me llamó, eran como a las 11 de la noche. Me dice, pastor, venga por favor. Yo dije, ¿qué le va a hacer su hijo? Ya tenía problemas con él. Mi hijo se quiere matar. Eran las 11 de la noche, de esos días que uno llega cansado y me dice, venga pastor. Le digo, ahí voy. Pum. Lo bueno es que vivía cerca. Recuerdo el nombre, pero no lo voy a decir, quizá alguien lo conozca. Y estaba histérica la mamá. Pastor, haga algo con mi hijo. Mi hijo dice que se va a matar. Y siempre la chantajeaba de esa manera. Dice que se va a matar. Otros dicen que se van a ir de la casa. Otros dicen no sé qué tanto. Que se va a matar mi hijo. Me agarró mis 5 minutos. Porque soy muy paciente, pero cuando se me acaba la paciencia, cuidado. Entonces le dije, ¿dónde está? Está allá adentro, está como loco. Dice que se va a matar y que luego, que me va a matar a mí, que luego se va a matar él y que va a acabar con nuestras vidas y un montón de cosas. Le dije, préstame un cuchillo. Y abrió sus ojos. Hasta paró, présteme un cuchillo. Pastor, ¿pero qué va? Me está llamando, ¿no? ¿Quiere que le ayude? Présteme un cuchillo, el más grande que tenga. Pastor, ¿pero qué? ¿Confía en mí o no? Pastor, deme el cuchillo. Me da el cuchillo. Voy hasta donde estaba el gordo ese. Le digo, párate. Y se me queda viendo así, porque ya me conocía. Y ya se paró con su cara retadora. ¿Te quieres matar? Sí, me voy a matar. Ten, le dije. Ya hablé con tu mamá, no te preocupes. Se me queda viendo. Véngase, le dije, y ya le hablé. ¿Verdad que ya hablé con usted? Y ella sentía que se le caía el mundo. Dije, ¿verdad que ya hablamos? Pues ya tomó aire, tomó fuerza. Sí, le dice, ya me cansé de esta situación. Mátate si quieres, le dice la hermana, ¿no? Y le dije, órale, aquí está el cuchillo. ¿Te quieres matar? Pues mátate. Ya de una vez nos acabamos de este problema. Órale, quítate la vida. Ya estamos de acuerdo, no te preocupes por la policía, nada. Pero mátate pues. Pues ¿para qué me llaman a las 11 de la noche? Pero mátate pues, hijo, le dije, estoy esperando, ya es tarde. ¿Te vas a matar? Pues mátate. Santo remedio. No sé por qué, pero ya no quiso matarse. Luego otro día me llama otra mamá. Venga, porque mi hijo está endemoniado, está siendo muy feo. Pero cuando dicen que una persona está endemoniada y tú reprendes a la persona y la persona no obedece, no está endemoniada. Es su carne, es su necedad. Obedece más un demonio que la gente. Pues sí, porque si tú le dices al demonio, te sales en el nombre de Jesús, se sale. Pero tú le dices al hermano, hermano, siéntese más para acá. No, que me gusta. ¿Qué dicen los servidores? No obedecen, pastor. Por eso obedece más un demonio. Porque ese se va. Me llama y me dice, pastor, mi hijo está endemoniado, está haciendo bien feo, no sé qué nos va a hacer. Y ahí voy otra vez. Ay, Dios mío. Por eso ya el que ahora va es el pastor Jairo. Bueno, no sé si va, pero
Me llama y ahí voy con la mamá. Y cuando llegué yo dije, pues a ver si está endemoniado, está haciendo feo, porque se drogaba también. Entonces cuando llego, pues ¿cuál va a estar endemoniado? Entonces le dije a su mamá, présteme un cinturón. ¿Qué, pastor? Présteme un cinturón. Le dije, ¿quiere que se le salga el demonio? Préstame el cinturón, le dije. Pues nunca lo corregía, ya le tenía miedo. Préstame el cinturón, le dije. ¿Quiere o no? Sí, pastor, dice. Y ya fue por el cinturón. Entonces el otro estaba haciendo feo y todo, y me vio con el cinturón. Le dijo, ¿te calmas o te agarro cinturonazos? Ganas me dan de darte. Entonces vio, y como por arte de magia se fue el demonio. Yo dije, ¿cuánta autoridad tengo? Entonces llamé a la mamá y le dije, lo que su hijo necesita son cinturonazos, le dije. Le han permitido tantas cosas. ¿Su papá? ¿Dónde está su papá? No, es que su papá dice que pobre de él, que pues por eso está así el chamaco. Por eso les digo, a algunos les faltaron cinturonazos. No importa que esté todo grande, bigotón, le faltó cincho. Y si no, miren, ahí está la cariñosa, ya les dije. Se porta mal, hermana, y llévalo a la oficina. Ay, no, pobre mi nene, dicen también, ¿verdad? Ay, no, yo cubro a mi nene. Nada hace mi nene. Por eso es así. A veces el amor nos ciega, pero el amor de Dios no es así. Por eso se muestra en la Biblia como Abba, con esa filiación tan cercana y tan maravillosa, pero también como Pater, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, al que hay que tenerle respeto. Hoy ya se perdió el respeto a los padres, ¿verdad? Y también parece que se le quiere perder al Señor. Con eso de malentender la gracia, se le pierde el respeto al Señor. Y es el papito buena onda, y la palomita buena onda, y el chuchito buena onda ahora es, ¿no? El chuchito buena onda ahora es el rey de reyes y señores, señores. Ahora es chuchito buena onda. Como estamos en la gracia, pues y no. Jesús reveló al Padre con esa filiación maravillosa, tierna, de un hijo que se puede acercar confiadamente, que tiene ese amor eterno y completo del Padre, pero también con respeto. Con respeto. Esa es la paternidad de Dios. Y nosotros como padres necesitamos encontrar ese balance con nuestros hijos. Que ellos tengan toda la confianza con nosotros, de venir con nosotros, pero también cuidado, porque es papá. Cuidado, porque es papá. Bueno, dicen amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.